Hola, somos Marto y Cami y les armamos en conjunto con el equipo de Sana 2021 este video para hablar un poco del laboratorio de habilidades clínicas de obesidad que van a tener esta semana. Para eso queríamos hablar un poco de qué es importante en el examen físico, qué hay que tener en cuenta, que nunca no me puedo olvidar. Siempre la anamnesis previa, por eso lo destacamos, eh, todo ese conjunto de datos que tomamos anterior al examen físico, que es muy importante también. Y del examen físico puntual, tener en cuenta la toma de la tensión arterial, que también fue un tema que vimos previo y tienen un video armado, y las medidas antropométricas, que en este caso nos vamos a centrar en el peso, en la talla y en la circunferencia de cintura. Pero bueno, este video se va a centrar un poco en cómo tomamos esas medidas antropométricas. Y bueno, vamos a empezar con el peso corporal. Acá es importante tener el peso previo, y es que lo tenemos mejor, porque vamos a tener esa aproximación donde vamos a empezar. Entonces, podemos pesar al lactante en las básculas pediátricas, que son las que tienen bandejas, o en niños un poco más mayores ya con plataforma. Y vamos a ver que en los CAPS lo más frecuente es ver las básculas mecánicas, en donde tenemos las pesas más grandes, que son los kilos, y donde vamos a poner inicialmente ese peso previo y lo vamos moviendo hasta poder tener más en el centro, y después con las más pequeñas vamos moviendo los gramos y aproximándolos. ¿Qué otra cosa es importante? Es registrar siempre con el menor ropa posible. Y en caso de que no hayamos podido pesarlo sin ropa, siempre registrar con qué ropa tenía para después poder aproximar mejor el peso. Y otra cosa que aparece acá es que debe permanecer lo más quieto posible. Siempre con el peso, con la talla, con cualquier medida, lo importante es que una vez que lo registramos es percentilarlo, porque después vamos a ver que en el niño, en el lactante o en la niña, siempre es bueno seguir todos estos datos con el percentilo, que nos va a dar más una aproximación de su crecimiento y desarrollo. Bien, la siguiente medida es la talla. ¿Cómo vamos a hacer para medir la talla? Acá va a depender un poco de la edad. ¿Sí? En menores de 2 años vamos a usar el pediómetro, que es el que está en la figura de más arriba, y es importante que el acompañante con el que viene el lactante nos ayude. ¿Para qué? Le vamos a pedir que la cabeza del lactante toque uno de los extremos y nosotros vamos a estirar el pie, uno de los pies, para que toque el otro extremo. Y ahí vamos a tomar la medida más exacta que podamos. Ya cuando el niño tiene más de 2 años, vamos a utilizar el tallímetro. El tallímetro muchas veces viene incorporado en lo que es la balanza esta que les contaba Martu, y directamente podemos aprovechar el momento que está en la balanza para tomar la medida. Si no, podemos usar los tallímetros que se encuentran en la pared. ¿Qué es importante de todo esto? Que también el niño tiene que estar sin zapatos para esta medida y que debe colocar los pies juntos, los talones y la espalda completamente contra la pared para tomar la medida lo más exacto posible. Como también les decía Marto, es importante elegir los percentilos correctos, en este caso nos vamos a parar en el de estatura, y siempre percentilar las medidas en pediatría, porque un número solo no me va a decir nada. Entonces tengo que percentilar de acuerdo a la edad e ir viendo esto que nos decía del avance a medida que va creciendo con los percentilos. Bueno, y otra medida también importante es la circunferencia de cintura, que como ya habrán visto, es la que nos indica mejor la composición corporal. Entonces vamos a ver que vamos a tener diferentes lugares en donde poder registrar esa circunferencia de cintura. Lo importante es siempre registrar desde dónde, porque cada medida va a tener su tabla con sus diferentes percentilos. Entonces acá lo que vamos a hacer siempre es con el niño relajado, y en la expiración vamos a tomar esa medida. Después vamos a ver que tenemos la mínima, la cintura media, la ilíaca y la umbilical, y cada una va a tener su diferente tabla, como en la siguiente diapositiva, y en donde después vamos a evaluar. Bueno, cuando ya tenemos todos estos datos, nos vamos a ir a armar el cálculo de índice de masa corporal y también percentilarlo, como siempre. Bien, pero ¿cómo saco el cálculo de índice de masa corporal? Se saca como en los adultos. Vamos a utilizar el peso, que es importante que esté en kilos,
y lo vamos a dividir sobre la talla, que la talla necesito que esté en metros y elevarla al cuadrado. Bien, entonces el índice de masa corporal va a tener una unidad de kilo sobre metro cuadrado. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que no es como en los adultos, que el índice de masa corporal se puede dividir en parámetros, sino que acá es muy importante las tablas de percentilo que habíamos indicado anteriormente, porque cada edad va a tener su relación con el sobrepeso y obesidad, ¿sí? Y como dice también, un incremento brusco en el índice de masa corporal, independientemente del valor inicial, o una ganancia de 2 puntos en un año, puede ser indicador de riesgo de sobrepeso. Bien, esto que decía Martu, que de los valores que no son como en el adulto, y tengan en cuenta que ya cuando supero un percentil mayor a 85, puedo estar considerando sobrepeso, y cuando tengo un percentil mayor al 97, estoy considerando obesidad. Entonces, lo que vamos también a pensar es que en menores de 2 años el índice de masa corporal no nos ayuda mucho, sí nos puede dar una idea, una aproximación o una alerta, pero lo que tenemos que usar después de tener esa alerta son otros parámetros como el peso con la edad, la talla y la edad, y la evolución y velocidad de ganancia del peso. Bueno, practicamos un rato, vamos a un ejemplo. Acá la tenemos a Sara, que tiene 6 años y 3 meses, y mide 1,11 metros y pesa 18 kilogramos. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos la cuenta? Ponemos el peso encima, los 18 kilogramos, sobre 1,11 metros, que lo vamos a elevar al cuadrado. Y luego lo vamos a dividir. Esto nos va a dar como resultado 15,5 kilogramos sobre metro cuadrado. Repetimos, importante, este valor por sí solo no nos dice nada, pero para eso, para saber qué nos está indicando este valor de Sara, tenemos que volver a las tablas de percentilo, ¿sí? Siempre tener en cuenta que tenemos que elegir la tabla correcta, que en la parte de abajo nos va a decir la edad y en la parte del costado nos va a decir, en este caso, índice de masa corporal. ¿Bien? Y nos vamos a parar. Primero la edad. En este caso Sara tiene 6 años y 3 meses. Hay que tratar de ser lo más preciso posible, ¿sí? Puedes utilizar una regla para marcarla y buscar el punto. Acá en este caso nos paramos en 6 años y 3 meses y después nos vamos a parar en el índice de masa corporal que nos dio, que fue 15,5. Cuando ya encontramos el punto, lo marcamos. No sé si se llega a ver, está ahí con verde. Vamos a ver que Sara está un poquito elevada del percentil 50, que es la media. Por ende estaría con un índice de masa corporal normal para la edad que tiene. Y podemos hacer otro ejemplo para poder practicar, que es en la consulta con Juan, de 14 años, pudimos medirlo y pesarlo. Y obtuvimos una estatura de 1,69 metros y peso 85 kilos. Entonces, al calcular, hacemos la misma cuenta, peso sobre talla al cuadrado, y vamos a obtener un índice de masa corporal 29,76 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, vamos a buscar esa tabla que corresponde de 5 años a 19 años, siempre elegir la correcta, sobre de índice de masa corporal, sobre edad, y vamos a buscar la edad de Juan, que es de 14, y el índice de masa corporal que nos había dado, y cuando obtenemos ese registro, vamos a tener el puntito en amarillo, que nos indica que Juan está por encima del 97. Ahí ya podemos considerarlo como obesidad. Bueno, esto es todo. Los que les queremos agradecer por haber visto el video, esperamos que les sirva. Pónganse a practicar y por consultas nos pueden consultar tanto en los laboratorios como por campus a nosotros y a los docentes del equipo. Así que muchas gracias. Les mandamos un beso grande.